Reporte 100. Le agradezco a la secretaria general de Morena y senadora por Morena, Citlali Hernández, que esté con nosotros esta mañana. Citlali, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, te gusto saludarte nuevamente a ti y al auditorio. ¿Por qué no marchar el domingo? A Emilio le pregunté por qué sí marchar, a ti te pregunto por qué no marchar el domingo. Mira, yo creo que llamar a no marchar sería coartar un derecho que desde la izquierda siempre hemos luchado. De hecho, muchos de los que van a marchar el domingo son los que han criticado en otro momento que marchemos, son los que nos han mandado policías federales en su momento, son los que han querido en la Ciudad de México prohibir las marchas. Entonces da gusto que utilicen un derecho que antes cuestionaban, criticaban. Pero ¿por qué no tiene sentido la marcha? Porque parten de una falacia, de una mentira. Creo yo que hay un sector de la oposición que quiere movilizar a toda costa, mostrar un músculo, tratar, digamos, de generar presencia con fines meramente electorales. ¿Por qué no tiene sentido la marcha? Porque parten de que que está en riesgo el INE o la democracia. Yo rápidamente te cuento a ti y al auditorio qué sí es la reforma electoral. La reforma electoral busca reducir el presupuesto a partidos, porque es excesivo el presupuesto que haya partidos, digamos, acotándolo a que en tiempos electorales tengan presupuesto y en tiempos no electorales nos mantengamos los partidos con las cuotas de nuestros militantes, que busquemos, digamos, mantenernos más allá de la burocracia. Estamos planteando que los consejeros y los magistrados, que normalmente son elegidos por la cúpula legislativa, tanto del Senado como de la Cámara, sean electos por el voto popular, es decir, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo presenten propuestas y sobre esas propuestas la gente participe, incida y decida quiénes son los consejeros del INE y quiénes serán los magistrados del tribunal. Estamos planteando pues prácticamente una reforma político-electoral que nos permita disminuir los altos costos de la democracia mexicana, que yo diría de la burocracia mexicana. Recordar que varios consejeros del INE son los que se han opuesto a esta ley de austeridad en la que hemos planteado que nadie puede ganar más que el presidente y generar un ahorro que nos permita fortalecer, digamos, algo que el INE cambiaría de nombre, sería INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, buscando que se vuelva más común este ejercicio de participación ciudadana, de ser consultado, de provocar consultas sobre los temas que nos atañen. Sí. Entonces, si cualquiera revisa la reforma, no hay ni una sola razón, ni un solo sustento para decir que estamos destruyendo el INE. Y eso me parece profundamente deshonesto, llamar a participar o a salir una marcha bajo la falacia de que estamos destruyendo el INE y la democracia. No ha logrado decirnos en qué parte de la ley dice eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana, el domingo, vamos a ver con qué convocatoria. Quienes convocan a la marcha, Citlali, aseveran que la manera en que está proponiendo el presidente nombrar a los consejeros, 10 por parte del Poder Judicial, 10 por parte del Poder Legislativo y 10 por parte del Poder Ejecutivo, para que luego estos sean votados y los más votados se conviertan en consejeros electorales, les hace sospechar que el gobierno pondrá a consejeros a modo porque desde su perspectiva Morena controla el Poder Judicial, Morena controla el Poder Legislativo y obviamente Morena controla el Poder Ejecutivo, es decir, que propondrían perfiles a modo. ¿Qué tienes que decir al respecto y cómo elegirían estos 10, 10 y 10? Es decir, ¿qué método elegiría cada poder para elegir los 10, 10 y 10? Mira, yo creo que es importante que el auditorio sepa cómo se definen hoy los consejeros, porque a mí me parece profundamente deshonesto de la oposición, y yo lo voy a decir con toda la franqueza. Los consejeros del INE durante los últimos años se han decidido por cuotas de partido, es decir, los grupos parlamentarios, en específico los coordinadores de los grupos parlamentarios, se ponen, digamos, a definir, y lo digo con toda responsabilidad, no en la revisión de perfiles, hay todo un proceso, digamos, legislativo
de lanzar la convocatoria, de revisar perfiles, de evaluar y luego entonces de definir, digamos, no es una terna, pero bueno, una lista, digamos, de finalistas, por decirlo de alguna manera, y al final se vota. Ese es el proceso, digamos, en teoría. En la práctica se ponen de acuerdo los coordinadores de los grupos parlamentarios en una lógica de cuotas y cuates. Sí. Así como se ha decidido los magistrados y los consejeros. Los magistrados en el Senado, los consejeros en la Cámara de Diputados. Entonces decir que como tenemos mayoría vamos a meter mano, no es cierto. Hoy somos mayoría legislativa y es en el Poder Legislativo donde se decide. ¿Qué es lo que se está planteando? Bajo los requisitos de elegibilidad, que es muy importante decirlo, es decir, este carácter técnico, esta serie de requisitos que establece la ley, sobre eso el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo presentarán 10 propuestas y sobre esas 30 propuestas, digamos, la ciudadanía podrá informarse de entrada qué hace un consejero, cuáles son los perfiles. Y además algo muy importante, la reforma que estamos planteando establece la obligación de tener igualitariamente todas estas propuestas, tiempos en radio y televisión, de que los medios de comunicación están obligados a provocar un debate para escuchar cuáles son sus planteamientos y sobre eso la ciudadanía participar. Sí, yo entiendo la parte de cómo se eligen en este momento los consejeros, que han sido por cuotas de partidos y que aunque hay un proceso técnico que suena muy bonito en la ley y que garantizaría que llegaran los mejores perfiles al Instituto Nacional Electoral y a los OPLES en lo local, entiendo la parte que se reparten por cuotas, pero ¿qué va a garantizar de aprobarse esta reforma que sea distinto al proponer cada poder 10, 10 y 10? Es decir, si también suena muy bonito también en la teoría, pero ¿qué va a garantizar que el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pues no vayan a proponer puros perfiles a modo y que vayan al proceso para elegir por voto popular los consejeros con puros perfiles a modo y al gusto del poder en turno? Porque sería pues bajo esta administración en donde el legislativo lo controla Morena, el ejecutivo obviamente lo controla Morena, y en el judicial pues está ahí más un poco más repartido, pero hay acusaciones también de que hay control también sobre el judicial. No, yo creo que el Poder Judicial es un poder autónomo. Por supuesto, en ese momento el Ejecutivo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el Legislativo hay una mayoría de Morena, pero tampoco tenemos la mayoría absoluta, digamos. Sí. Yo insisto. Pero bueno, vamos a dejar de lado el Poder Judicial. Vamos a suponer que el Judicial es autónomo. Nos quedamos con los 10 del presidente y los 10 del Legislativo. Ambos los controlan Morena. ¿Quién nos va a garantizar que esos 10 del Ejecutivo y esos 10 del Legislativo sean perfiles apartidistas? Porque eso es lo que se espera de un consejero electoral, que sean apartidistas. Pues mira, es que justamente los requisitos obligan a tener perfiles técnicos. O sea, es como actualmente. O sea, actualmente Morena es mayoría legislativa y es en la Cámara de Diputados donde se deciden los consejeros. Evidentemente en el Poder Legislativo es un parlamento, entonces hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo. No es sencillo de que porque seamos mayoría vamos a poner nosotros los perfiles. De entrada tienen que ser apartidistas. Sí. Está prohibido que los partidos hagamos campaña, está prohibido que estén ligados los perfiles a una afiliación partidista, es decir, los requisitos no cambian, solo cambia quién lo elige. Actualmente lo elige la cúpula legislativa y ahora, ¿qué va a cambiar? Como preguntas, pues a mí me parece que esa reforma en sí busca que haya más participación de la ciudadanía, es decir, puede ser una ley perfecta o no, pero si la ciudadanía no participa, que es lo que busca esta ley, que tome más las riendas de las decisiones que hoy toman un grupo de personas, que la tome la gente, pues podrá ser la mejor ley, pero si al final la ciudadanía no participa, no se informa de qué es un consejero, no aprovecha esta posibilidad de decidir, pues creo que tendrá la razón la oposición. Yo lo digo con mucha responsabilidad también, creo que la oposición está defendiendo privilegios, quiere que siga habiendo una lógica partidocrática, quiere que siga decidiendo una cúpula o una élite política, una élite académica, una élite legislativa, y nosotros creemos que este tipo de decisiones
la ciudadanía no es un menor de edad, sí, que la ciudadanía participe, insisto, es muy importante decir esto, los requisitos de exigencia técnica, de perfiles no ligados a partidos, de perfiles ciudadanos, eso sigue, eso no se modifica. Lo único que cambia es quiénes proponen y quiénes deciden. sí. Actualmente propone el Poder Legislativo, en el que hoy es mayoría morena, entonces es una falacia decir que queremos el control, porque si quisiéramos, nosotros podríamos seguir proponiendo, tenemos mayoría, y prácticamente los consejeros podrían quedar a modo, si es que es lo que plantea la oposición. No es así. Hace 2 años, con la mayoría legislativa de Morena, tratamos de ponernos de acuerdo entre todos los partidos, y hoy tenemos consejeros en el INE que incluso han en contra de Morena, han dado candidaturas a Morena, porque nosotros no queremos meter mano, nosotros cuestionamos que sea un grupito de personas los que decidan, pero si revisamos la historia, la lógica de los consejeros ha sido de repartición Sí. entre los partidos políticos. Ahora, Emilio Álvarez y Casa asevera que esta reforma plantea que el padrón electoral pase a gobernación. ¿Es cierto esto? Eso es totalmente falso. Yo retaría a Emilio Álvarez y Casa que nos diga exactamente en qué parte de la reforma dice eso. Es absolutamente falso. Al INE no se le quitan facultades, al contrario, el INE se fortalece, se le dan más facultades. Se está planteando la desaparición de los soples, que son los órganos electorales estatales, que también hoy en la realidad son grupos o son órganos que responden a grupos de interés en turno, es decir, a los gobernadores en turno, al poder en turno, que resuelven, digamos, lamentablemente, con base a presiones y no con base a la neutralidad, a la imparcialidad. Sí. Eso incluso creo que el INE, yo por lo menos he escuchado a Lorenzo Córdoba, está de acuerdo, porque, digamos, se vuelve innecesario y un gasto absurdo tener OPLES en los estados que al final replican o repiten las funciones del INE. Cuando el IFE pasó a ser el INE, se centralizaron algunas de las decisiones que tenían los OPLES en los estados, se centralizaron en el INE. Nosotros no estamos moviendo ni tantito que el padrón electoral siga siendo... O sea, el padrón sigue en el INE. Y ya, finalmente, Citlali, ¿por qué al cuarto para las 12? ¿Por qué una reforma electoral con la elección presidencial en la puerta? ¿Por qué no esperarse después de la elección presidencial? Pues es que ese tema también me parece fuera de lugar. Si la elección presidencial es en 2024, estamos en 2022, la reforma electoral se planteó prácticamente desde hace un año, a la mitad del sexenio del presidente. Él anunció que por su parte, desde el Ejecutivo, solo faltaban 3 reformas que propondría. La de la reforma eléctrica, que ya pasó, que ya se discutió, la de la Guardia Nacional, que recién se acaba de concretar con la aprobación también en algunos congresos locales, y la de la reforma electoral. Y está sobre la mesa. Además, te voy a decir una cosa, por eso me parece que es una falacia y que es profundamente deshonesto de la oposición. En este momento, durante estos días, hay mesas de negociación, hay mesas de discusión con todos los partidos, tratando de ponerse de acuerdo en qué sí de la reforma electoral. Entonces, decir que se oponen, que ponemos en riesgo la democracia, que vamos a instaurar una dictadura, me parece francamente querer tomarle el pelo a la ciudadanía, porque hoy los partidos políticos han estado discutiendo cómo sí una reforma electoral, y hay una mesa en la que se está tratando de poner de acuerdo en los puntos comunes. Yo creo que para la democracia y el INE están en su estado perfecto, es desconocer que prácticamente llevamos 30, 40 años de democracia, digamos, con una autoridad electoral. Imagínate, las mujeres llevamos 69 años en los que apenas podemos votar y ser votados, es decir, nuestra democracia es incipiente. Entonces, una reforma electoral, política electoral, no tendría que molestarle a nadie. Ahí están los puntos sobre la mesa. Disminuimos senadores, disminuimos diputados, le disminuimos el presupuesto a los partidos, que es excesivo, que la gente lo sabe, que es demasiado presupuesto para los partidos. Democratizamos decisiones que hoy toman cúpulas legislativas para llevarlas a la decisión de la ciudadanía, y fortalecemos el INE como una institución que además tiene que fortalecer la participación ciudadana. ¿Quiénes van a marchar el domingo? Alito Moreno, que basta escuchar todos los audios que se han revelado. Es un tipo que vende plurinominales, que busca dinero
para tomar decisiones, que impone candidaturas de una manera mafiosa. ¿Quiénes van a marchar? Felipe Calderón, que es no solo es la persona que ensangretó nuestro país, sino que además hizo un fraude electoral en 2006. Van a salir a marchar Margarita Zavala, va a salir a marchar Vicente Fox, perdón, pero yo creo que para mí es el desfile. Y Lili Telles, ¿no? Lili Telles. Por cierto. Bueno, Citlali, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, Juan Carlos. Un gusto siempre platicar contigo y el auditorio. Gracias. Es la senadora de Morena. Reporte 100.